Buenos días amigos de Venus Habla, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Me acompaña nuestro psiquiatra, el doctor Juan David Jarrín, para hablar de un tema súper importante, el trastorno por estrés postraumático secundario al COVID-19. Algo que me comentabas, Juan David, era común antes, después de la guerra, de temas realmente catastróficos y en este momento se sigue evidenciando de una manera muy común. Bienvenido, Juan David, ¿cómo estás? Buenos días, Tania, y buenos días a todos las personas que nos siguen a lo largo de este tiempo en este proceso de psicoeducación que lo venimos haciendo hace algún tiempo. Debido a que el trastorno por estrés postraumático en los estudios clínicos nos dicen que ha aumentado importantemente estadísticamente posterior al trauma de estar en terapia intensiva. Entiéndase que el trastorno por estrés postraumático se produce frente a un impacto de brutal intensidad. Entonces, eh, la definición es trastorno por estrés agudo y trastorno por estrés postraumático, que lo voy a explicar en qué se diferencia uno y otro. Estos trastornos se caracterizan por síntomas de ansiedad severos que siguen a un evento de naturaleza extraordinariamente amenazadora o catastrófica que causa sentimientos de miedo o horror intenso. Esto se ve mucho en veteranos de guerra, en violaciones sexuales, atracos, robos, secuestros, campos de concentración, rehenes, torturas, diagnóstico de enfermedades mortales. Por ejemplo, si te tienes un cáncer silente y de repente te diagnostican en etapa terminal y te dicen te quedan semanas de vida. Entonces, entiéndase que tienen que ser eventos de brutal intensidad, como lo que pasa a los pacientes que sobreviven a terapia intensiva del COVID, que ya lo vamos a explicar. Cuando dura menos de un mes, pero más de 2 días, y los síntomas ocurren dentro de ese mes, se diagnostica como trastorno de estrés agudo. Cuando la ansiedad dura más de un mes, se diagnostica como trastorno de estrés postraumático. Entonces, el estrés agudo está entre 2 días y un mes. Cuando sobrepasa el mes, ya con fines diagnósticos denominamos estrés postraumático. ¿Cuáles son los factores de riesgo y la etiología? Los eventos traumáticos precipitan al trastorno de estrés agudo y trastorno de estrés postraumático. Los rasgos de personalidad juegan un papel que puede ayudar a generar esta patología. Em, Hay muchos trastornos de personalidad que si los radioescuchas quisieran profundizar, yo recomendaría que revisen la página de Venus Habla y vayan hacia atrás, porque la mayoría de estos ya los hemos hablado en entrevistas pasadas, pero personalidades como la límite, paranoide, dependiente, antisocial, pueden ser el caldo de cultivo para que una persona frente a un estresor brutal genere también un estrés postraumático. La sintomatología. El comienzo puede ocurrir a cualquier edad. Alrededor del 50% de los casos se resuelven en 3 meses. Es decir, no en todas las personas que han vivido estos estresores se va a estructurar este trastorno de ansiedad. El 50% sale del cuadro, pero el otro 50% genera estrés postraumático. Los síntomas generalmente comienzan inmediatamente después del trauma, pero pueden ocurrir después de meses o años. En la literatura que yo revisaba, incluso después de 30 años se puede presentar un trastorno de estrés postraumático. Para hablar del cuadro clínico, existe una trípode que nos ayuda a los clínicos expertos en neuropsiquiatría a ubicar cuando se hace la entrevista con el paciente. El primer punto cardinal diagnóstico es la reexperimentación del evento, es decir, el sujeto comienza a reexperimentar estos eventos
como sueños, flashbacks o recuerdos o pesadillas intrusivas. Es decir, el paciente tiene estados disociativos que ya los vamos a explicar a continuación. Y este volcán de reexperimentación, porque por ejemplo, por darte un caso, vamos a imaginar que una paciente fue abusada sexualmente en un ascensor. Entonces, ella después de algún tiempo, cuando se monta en el ascensor, es como que ella rompe la realidad de que está con los pasajeros del ascensor y comienza a vivir como si estuviera otra vez viviendo el abuso sexual. Eso es un estado disociativo que se llama flashbacks. Cuando va a dormir, repite siempre el sueño desesperante del abuso sexual. Luego lo vamos a relacionar con el COVID. Cuando se expone a estímulos recurrentes, por ejemplo, aniversarios del evento. Yo tenía una paciente que fue socorrista en el septiembre 11, cuando cayeron las Torres Gemelas, y ella cada vez, que fue el 11 de septiembre del 2001, cada vez que se celebra el aniversario, o sea, cada septiembre 11, ella volvía a repetir, porque ella, me acuerdo muy claramente, ella cogía los brazos, las piernas, las cabezas de los sobrevivientes del septiembre 11. Entonces, cada aniversario ella volvía a recordar este evento tan traumático. También, por ejemplo, se ha visto que en climas cálidos y húmedos en veteranos de la Guerra del Pacífico vuelven a vivir el horror de la guerra. Entonces, la reexperimentación es el primer síntoma cardinal. El segundo es la evitación de estímulos asociados con el trauma o adormecimiento de la capacidad de respuesta general. Es decir, muchos pacientes como mecanismo de defensa van a evitar cualquier cosa. No pueden resistir. Por ejemplo, un paciente que haya sobrevivido a la terapia intensiva del COVID sale y no puede oír que hablen no puede oír a su vecino que también estuvo en terapia intensiva. No. Fue tan traumático el hecho de saber que puede morir, y cuando lo inducen a veces estadios hasta el coma en terapia intensiva para hacer sus procedimientos, y tienes una ventana de tiempo que no sabes qué pasó. Entonces, evitas cualquier conversación, cualquier estímulo que te haga volver a revivir el trauma. Y también muchos pacientes generan como una percepción de embotamiento afectivo, es decir, están como aplanados afectivamente, ¿no? Es decir, Juan David, ¿cómo estás? Bien, Tania, todo está bien. Es decir, estás como aplanado emocionalmente y produces evitar cualquier estímulo que te haga recordar el trauma. El tercer síntoma cardinal es el aumento de la excitación y activación, el arousal que hablamos en inglés. Es decir, en otros pacientes, en vez de embotarte emocionalmente, te pones muy vigil, ansioso, con trastornos del sueño. Muchos pacientes no pueden dormir o tienen miedo a dormir porque saben que van a volver a tener una pesadilla sobre el evento traumático. Y es muy frecuente síntomas de ansiedad, depresión, impulsividad y la habilidad emocional. Algo que me llamó la atención mucho en el cuadro clínico es que hay un síntoma que se llama la culpa del sobreviviente. A veces se produce un sentimiento de culpa. Es decir, si es que estuviste en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial y todos murieron, pero tú te salvaste, muchas veces este paciente se va a sentir con una culpa nihilista. ¿Por qué sobreviví? Es una maldición. Me hubiera gustado morir con mis compañeros del campo de concentración. Ahora soy yo el único que sobreviví. Entonces, o por ejemplo, en países donde hay mucha mafia o acoso militar por los gobernantes, y te capturan a tu familia. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Vives
en Venezuela y eres contestatario y raptan a toda tu familia y torturaron y mataron a toda tu familia y en la balacera tú sobrevives. Entonces tú te sientes culpable, mi familia está muerta, es una culpa, una culpa profunda todo el tiempo. Esta trípode son los síntomas clínicos cardinales. ¿Tienes alguna pregunta, Tania? Sí, Juan David, me queda la duda de si este trauma también puede relacionarse con los familiares y no directamente con la persona que estuvo en terapia intensiva, porque he visto casos de personas que estuvieron 3 meses en terapia intensiva y dicen, bueno, yo no me acuerdo mucho, estuve dormido. En teoría no se acuerdan o en teoría no tienen mayor trauma, pero la familia vivió épocas terribles, traumas que reportan no volver a la tranquilidad nunca más. Entonces, en estos casos, ¿cómo se maneja? Porque aquí la persona de terapia intensiva dice que se durmió simplemente, pero los familiares también pueden experimentar este estrés postraumático. Totalmente. Ahorita yo te di como un resumen de la trípode para diagnosticar el trastorno de estrés postraumático. Más de un mes, cuando se presenta, 3 síntomas cardinales: reexperimentación, evitación y aumento de la excitación. Pero ahorita te voy a describir todo el cuadro clínico para que tú veas que no solo se presenta en el individuo que vive el trauma, pero se presenta en los familiares que vivieron la desesperación de saber que su padre se puede morir, que su hijo se puede morir. Ahora, en un aspecto que no estoy muy de acuerdo contigo es que no es que los que pasan por terapia intensiva están durmiendo y no pasa nada. Se ha visto en las estadísticas de los estudios clínicos que revisé que el 30% de pacientes que sobreviven la terapia intensiva hacen estrés postraumático. Pero lo que tú dices sí es muy asertivo. No solo ocurre en el paciente. Por si acaso, no es que solo los pacientes de terapia intensiva viven esto, viven los médicos de emergencia, viven los médicos de terapia intensiva también. Un paciente que yo diagnostiqué con estrés postraumático era un médico de urgencias que es como que cotidianizó ya la muerte. O sea, se moría alguien y él ya no sentía nada. Era como un zombie atendiendo e intubando. O sea, todo lo hacía de una forma inerte, sin sentir. O sea, él estaba viviendo el trauma, pero él en cambio embotó, se aplanó emocionalmente para poder sobrevivir y sacar a su familia con el trabajo de emergenciólogo. Entonces, él tuvo un aplanamiento emocional, como que ya era cotidiano la muerte, ya no sentía emociones y él estaba viviendo también un estrés postraumático. Ahora te voy a describir toda la anatomía del trastorno de estrés postraumático. Te había hecho este alcance para que tú veas que los 3 síntomas que te reporté son síntomas cardinales: reexperimentación, evitación, aumento de la excitación y la culpa del sobreviviente. Los criterios clínicos para el diagnóstico del trastorno por estrés postraumático es que la persona ha estado expuesta a un evento traumático de brutal intensidad. La persona ha experimentado, presenciado o le han explicado, mira lo que dice, le han explicado uno o más acontecimientos caracterizados por muertes, amenazas para su integridad física o la de los demás. La persona ha respondido con un temor, una desesperanza o un horror intensos. En los niños, estas respuestas pueden expresarse en comportamientos desestructurados o agitados. Los niños, cuando viven el estrés postraumático, te pueden dibujar monstruos o, por ejemplo, muchos niños abusados sexualmente con su osito panda vuelven como a simular el acto sexual. Entonces, los niños tienden mucho a tener conductas desestructuradas. El acontecimiento traumático es reexperimentado persistentemente a través de recuerdos del acontecimiento recurrentes
e intrusos, parecido como al trastorno de obsesivo compulsivo, te acordarás, son como ideas intrusivas que provocan malestar y en los que se incluyen imágenes, pensamientos o percepciones. En los niños pequeños, esto puede expresarse en juegos repetitivos donde aparecen temas o aspectos característicos del trauma. Es decir, pueden en sus juegos con sus muñequitos tratar de hacer remembranza del estresor brutal que vivieron. Eh, Hay sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento que producen malestar. En los niños pueden haber sueños terroríficos de contenido irreconocible. El individuo actúa o tiene sensación de que el acontecimiento traumático está ocurriendo. Esto incluye sensaciones de estar reviviendo la experiencia, ilusiones, alucinaciones y episodios de flashback. Eh, voy a utilizar el ejemplo de la paciente que pudo haber sido abusada sexualmente en un ascensor. Cuando esta paciente vuelve al ascensor, podría tener tres formas de remembranza. Una que es la ilusión, la alucinación y el episodio disociativo de flashback. ¿Qué es? Voy a tomar también ejemplos de pacientes que me están viniendo a la memoria. Por ejemplo, yo tuve un paciente que fue soldado en la guerra de Irak y Afganistán del 2001. Y él, por ejemplo, estaba, cuando hablaba con su esposa, porque emigraron acá a Ecuador a vivir sus años dorados, cuando estaba en la calle y, por ejemplo, oyó que un motor de un carro explotó, ¡boom! Él en la calle se agachaba como cuando le indicaban en el Army que tome una posición para evitar para defender y caer para evitar ser dañado por el bombardeo. Entonces, él escuchaba la explosión del auto y él enseguida, de forma inmediata, rompía esa realidad y volvía y pensaba que le estaban cayendo bombas encima. Esto es ilusión, que es una falta de percepción en la que el sujeto interpreta erróneamente una experiencia sensorial externa. Es decir, el estímulo afuera es real, el sonido, ¡pam! Pero él rompe su realidad y vuelve a vivir el bombardeo. El segundo síntoma en casos graves es la alucinación. ¿Qué es una alucinación? Es una imagen, objeto o estímulo exterior inexistente que es considerado como real. La alucinación es lo que recordarás nuestra entrevista de esquizofrenia, es algo irreal. Entonces, hay muchos pacientes que alucinan con el evento traumático. O sea, vuelven a verle al violador que se acerca a ti a abusarte sexualmente. Y los episodios disociativos de flashback. El flashback es el síntoma, es uno de los síntomas cardinales del estrés postraumático. Entonces, es como que esta paciente abusada sexualmente se monta en el ascensor y destruye esta realidad y es como que comienza a meterse en otra dimensión y a volver a vivir el abuso sexual. Entonces, estos son los síntomas que se pueden ver en el estrés postraumático. Hay un malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan o recuerdan el aspecto del acontecimiento traumático. Hay respuestas fisiológicas al exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático. Como te decía mi paciente, cada septiembre 11 volvía a vivir el hecho de que recogía cabezas, recogía brazos, recogía piel. Entonces, el entrar en el mes de septiembre, para ella era ya le daban ataques de pánico porque iba a volver a vivir la experiencia. Hay una evitación persistente del estímulo asociado al trauma y embotamiento de la reactividad general del individuo. Es decir, como te decía, estás aplanado emocionalmente. Y existen síntomas en los cuales tú haces esfuerzo para evitar pensamientos, sentimientos, conversaciones sobre el suceso traumático, evitar actividades, lugares o personas que motivan el recuerdo del trauma, incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma.
Tú te acordarás que hicimos una entrevista sobre estructuras psíquicas y mecanismos de defensa. Muchos pacientes que viven este horror de estar en terapia intensiva por el COVID, de haber estado en una guerra, lo que hacen ellos es aplanarse, es decir, son como, están anestesiados emocionalmente. Hay una sensación de desapego o enajenación frente a los demás. Hay una restricción de la vida afectiva, incapacidad para tener sentimientos de amor, sensación de futuro limitado, no espera obtener un empleo, casarse, formar una familia, tiene una pobre esperanza. Dice, yo no me voy a casar, mi vida es un desastre, es mejor estar muerto, no, 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 yo nunca voy a encontrar una mujer que me entienda, soy un despojo de ser humano. Hay síntomas persistentes de aumento o activación, el arousal que te decía, en el cual hay dificultades para conciliar y mantener el sueño porque te da miedo tener la pesadilla repetitiva. Ataques de ira. Esto tú ves mucho en los adolescentes. Cuando un adolescente ha sido víctima de un trastorno de estrés postraumático, el adolescente te reacciona con explosiones de ira que puede hacer, por ejemplo, una niña de 11 años que va a entrar, está en su parte prepuberal. Puede ser que ese ataque de ira le haga a una mujer que se adelante a su vida sexual, comience a experimentar el sexo como expresión de ira. Y los adolescentes expresan también esta ira con consumo de alcohol y drogas. Hay dificultad para concentrarse, hay hipervigilia y hay respuestas exageradas de sobresalto. Estos síntomas deterioran calidad de vida, algo que los psiquiatras y los psicólogos nunca analizan en el DCM, que es nuestro manual diagnóstico, es que estos síntomas tienen que deteriorar la esfera social, laboral, espiritual, productiva, académica. Es decir, todos los pilares de calidad de vida se ven comprometidos. Este sería todo el síndrome del trastorno de estrés postraumático y con los fundamentales síntomas neurálgicos, reexperimentación, aumento de la excitación, evitación y muchos pacientes con culpa de haber sobrevivido el trauma brutal. Eso es muy importante que la gente entienda. Es un trauma brutal y el estar en terapia intensiva es un trauma brutal que ya lo veíamos antes del COVID, pero con el COVID se ha incrementado. Evidentemente, la persona que experimente estos síntomas tan graves que acabas de mencionar no va a poder tener una calidad de vida buena y ni siquiera buena, sino la calidad de vida, no sé qué tipo de actividad o de relación con las demás personas pueda tener. ¿Qué tratamiento se puede ofrecer a una persona, Juan David, que ya no experimente ningún tipo de paz y que a cambio de eso tenga una ansiedad constante, tenga ataques de pánico, no pueda dormir, mucho menos concentrarse en su trabajo, que no pueda ni siquiera concentrarse en su familia, darle estabilidad emocional a sus hijos? ¿Cómo se le puede ayudar a una persona? Bueno, el trastorno de estrés postraumático, Tania, es uno de nuestras patologías dentro de la cápita de trastornos de ansiedad. Entonces, en estos pacientes, los antidepresivos, inhibidores de la recaptura de serotonina, como escitalopram, sertralina, paroxetina, son de primera línea. Recuerda que cuando se activan los ejes de alarma, es como que todas tus áreas del cerebro que controlan el miedo, como la amígdala cerebral, todo lo que te hace recordar el evento, como el hipocampo, tienen una desestructuración de conectividad neuronal. Entonces, igual que en la depresión, igual que en el ataque de pánico, igual que en la ansiedad generalizada, en este tipo de trastorno de ansiedad debes utilizar antidepresivos, inhibidores de la recaptura de serotonina o antidepresivos duales, como la desvenlafaxina, pero paralelamente hay que hacer también una intervención psicoterapéutica. Por ejemplo, en países del primer mundo donde se maneja mejor protocolos de salud mental, se hace terapia de grupo. Es decir, el hecho de hacer terapia de grupo ayuda mucho porque tú estás
haciendo terapia con 10 personas que vivieron un acontecimiento brutal. Entonces, una paciente, como te decía, la del ascensor, te va a decir, yo viví esto, fue desesperante. El otro muchacho que fue víctima de un kidnapping, de un rapto, te va a decir, a mí me pasó. Entonces, es como que el paciente se ve reflejado en otros pacientes, porque generalmente el paciente se siente como que nadie me va a entender, o sea, nadie, mis familiares no me van a entender que tuve una vivencia brutal en la terapia intensiva, pero si reúnes a los pacientes que han sobrevivido a la terapia intensiva por COVID y haces una psicoterapia grupal, se ven efectos terapéuticos impecables, siempre acompañados por el medicamento que recuerda que en estos trastornos está activado mucho la adrenalina, los ejes neurohormonales, el hipotálamo, la hipófisis suprarrenal, hay más noradrenalina en tu cuerpo, hay más cortisol. Entonces, los tratamientos con antidepresivos devuelven la fisiología del cerebro y frenan estas conexiones de activación de miedo en la amígdala cerebral. ¿Qué pasa en el caso de que la persona no haga tratamiento? ¿Qué consecuencias neuronales podríamos llegar a experimentar o la persona a qué niveles podría llegar? A ver, hemos visto que en el trastorno de estrés postraumático, en este trastorno puede haber un mayor riesgo de presentar trastornos de pánico, agorafobia, que todo esto le recomendaría a nuestros radioescuchas que revisen todas las entrevistas que tenemos desde hace 3 años, porque hemos hablado de todos estos y en este espacio que me estoy centrando en el estrés postraumático no voy a poder explicar. Pero en estos pacientes se acompañan con pánico, agorafobia, trastorno obsesivo compulsivo, fobia social, fobia específica, trastorno depresivo mayor, trastorno bipolar, trastorno de ansiedad generalizada. Es decir, el paciente que no se trate adecuadamente ese trastorno por la brutal. Imagínate a una persona que esté todo el tiempo pensando, pucha, ya no voy a salir de la casa, vino el Omicron, se van a morir mis familiares, y vuelve a revivir todo. Quisiera contarte un cuadro clínico de una paciente en Estados Unidos para que tú puedas ver, porque hemos hablado ahorita de la anatomía del trastorno del estrés postraumático, pero quisiera contarte la descripción de esta paciente en Estados Unidos, cómo te dice, por eso te digo, ese estadio que tú sabiamente lo trajiste a colación, de que te olvidas, también es un factor de desesperación, porque el paciente en terapia intensiva puede tener estados de alucinación. O sea, hay algo que se llama delirium de UTI, que no es lo mismo que delirio. El síndrome confusional es como que tú estás en la terapia intensiva y comienzas a tener alucinaciones. Entonces dices tú, comienzas a pensar que estás en una casa, tienes un estado psicótico y eso genera estrés postraumático. Esos estadios en los que no recuerdas también generan incertidumbre y generan estrés postraumático. Entonces, estos pacientes, como tienen tanta comorbilidad con depresión, pueden terminar muy fácilmente en el suicidio. Es gravísimo todo lo que se ha expuesto, Juan David, y las personas tienen que estar súper conscientes de que esto que has mencionado es súper común en este momento y tú me decías al inicio que se veía antes solamente en guerras, en catástrofes y en este momento lo estamos viviendo como algo mucho más cotidiano. Un mensaje final, mi querido Juan David, para que podamos saber que hay una salida y que si algún familiar está experimentando síntomas que nos preocupan realmente, podemos tener la esperanza de una recuperación. Yo quisiera darte, qué pena que no tuve un poco más de tiempo para reportarte el caso clínico, pero una paciente, en el caso que te iba a reportar, era una paciente que ya le iban a intubar, a inducir el coma, y ella dice, mandé mensajes a mis familiares que estaban afuera de la terapia despidiéndome porque no sabía si iba a sobrevivir. Cuando ella sale de la terapia intensiva, comienza a hacer toda esta sintomatología. Y ahora que vuelve una nueva variante del virus, comienza
a agudizar todos estos síntomas que hemos hecho de estrés postraumático. Por favor, médicos de urgencia, médicos de terapia intensiva, sobrevivientes de terapia intensiva, en los estudios clínicos que revisé, tienen un alto porcentaje de riesgo de hacer trastorno de estrés postraumático. Mi mensaje, mientras en países del primer mundo ya se está preparando los servicios de salud mental, aquí los servicios de salud mental están inertes. Tenemos que comenzar a prepararnos en los hospitales, el psiquiatra que cubre terapia intensiva. Yo cubrí terapia intensiva muchos años. Tenemos que comenzar a ver más estos cuadros que a muchos psiquiatras se les va por alto. Yo, como siempre, pues estoy a las órdenes. Mi número telefónico es el 098-3566-406. Me pueden encontrar en mis redes sociales www.drjarrin.com, mi canal de YouTube, Dr. Juan David Jarrín, y en mi fanpage, en donde ustedes pueden indagar más sobre todos estos tipos de trastornos. Y creo que, Tania, era importante topar este síndrome que he visto que ha crecido exponencialmente en el contexto de sobrevivientes en terapia intensiva del COVID. Muchísimas gracias, doctor Juan David Jarrín. Uno de los temas más impactantes que hemos tratado. Me he quedado sin palabras y creo que nos sirve muchísimo a todos. Muchas gracias, doctor, y hasta una próxima oportunidad.